Gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Estamos avanzando. Hoy es martes 10 de febrero. Tenemos la oportunidad hoy, en el inicio de lo que será nuestra entrevista central, de hablar con un servidor público y funcionario que tiene a su cargo uno de los temas neurálgicos en la lucha por hacer del Estado un ente transparente y donde los dineros, el uso del tesoro común de los dominicanos se haga de la mejor manera. La Dirección General de Compras y Contrataciones tiene un rol importante. A su vez, la Ley 4725 es un punto de, vamos a decir, si no de partida, al menos de fortalecimiento de un marco que ya existía y donde necesitamos el mejor funcionamiento posible de todo este marco regulatorio, que la propia industria que abastece al Estado de bienes y servicios cumpla con su labor, se adapte y se convierta también en un impulsor de todo esto. Así que el licenciado Carlos Pimentel está con nosotros, Rosendo, Conde, Felipe, Oli, Julieta, Diulca, los compañeros que se nos van sumando, Joselito, en este gobierno de la mañana. Vamos a aprovecharlo y vamos a, por supuesto, escuchar de él todo este proceso que cruza en este momento la Dirección de Compras y Contrataciones, ese capítulo legal y todo lo que abarca su deber y su misión. Bienvenido, Carlos, al gobierno de la mañana de la Z101. Muy buenos días, un placer siempre estar en este espacio y poder pues compartir los temas de interés de toda la ciudadanía que está en sintonía en este momento. Tú tienes todavía en tu casa la revista Listín 2000, que tú salías de los abogados del futuro. Mira, tiene buena memoria. Pero yo tengo una memoria criminal. Sí. Pero muy bien. Claro que sí, que la tengo, y recuerdo ese reportaje donde se seleccionaron un estudiante meritorio de distintas universidades, y en representación de la UAS, pues tuve el honor de... ¿Te acuerdas de la Pucamaima? Nace, perdón, sí, claro que sí, así es. Buen día para ti. Es decir, se supone que hace la tarea, José Luis. Coño, tenía un TBT ahí bajo un TBT de Marte. Carlos Pimentel, bienvenido de nuevo al gobierno de la mañana. Creo que es la segunda vez que lo tenemos por aquí. Segunda vez en funciones. En los últimos meses, sí. Se siguen tomando medidas desde el departamento que tú diriges. Lo último que vi fue esta resolución que indica que las empresas que hagan negocio con el Estado solamente podrán hacerlo en 5 tipos de actividades comerciales, no en todas las que se les ocurra. Y veo que dice la información: nosotros no podemos seguir teniendo proveedores que se dediquen a todo. No podemos seguir teniendo proveedores que tienen un catálogo completo. Reparan aviones, venden panes, curan el pecho apretado, hacen de todo. Eso no puede continuar. Exactamente, ¿qué estaba pasando que obligó a tomar esa resolución? Sí, bueno, nos encontramos en el marco del inicio de la implementación de la nueva ley de contrataciones públicas, ya aprobada, promulgada, y recientemente pues aprobado por el presidente de la República su reglamento de aplicación. Además, la ley manda a elaborar unos 5 reglamentos específicos, los cuales ya serían aprobados por la Dirección General de Contrataciones, que la nueva ley le da capacidades reglamentarias. Uno de esos reglamentos específicos es el reglamento de registro de proveedores, que pondremos próximamente en consulta pública, como hacemos con todas las normas políticas que emite la Dirección General de Contrataciones Públicas. Entonces, ese reglamento estamos planteando la necesidad de organizar a nivel de registro de proveedores las actividades económicas que puede registrar una empresa para ser proveedor del Estado. Históricamente hemos tenido un mal, y es que empresas que se crean, se constituyen, registran en Cámara de Comercio, que se dedican a un sinnúmero de actividades comerciales. A veces hacen un vaciado completo de todo el catálogo, y la dirección tiene la obligación de registrar en el registro de proveedores con todas esas actividades que la Cámara de Comercio le inscribe. Estamos planteando la posibilidad
que en el nuevo reglamento de aplicación, que no ha sido aprobado todavía, que va a consulta pública, pues esté limitado el registro de proveedores a las actividades comerciales que la empresa tiene registrada en la Dirección General de Impuestos Internos. Esto será parte del diálogo, será parte de la conversación, en el interés de tener un registro de proveedores que sea y garantice mayores niveles de integridad. El Estado está en la obligación de conocer con quién contrata. Nosotros no podemos tener proveedores que se desconocen en ocasiones hasta el domicilio. Hemos suspendido el registro de proveedores que no identificamos el domicilio, que lo notificamos, que visitamos y no existen. Entonces, cada vez más fortalecer la integridad del registro de proveedores es fundamental, y por eso vamos a incluir esta propuesta para el diálogo, para la discusión, de manera que podamos resolver este tema. Hay que señalar que la nueva ley de contrataciones ha iniciado su implementación y hemos definido que esa implementación es una implementación gradual. Y es gradual porque tenemos que adoptar los reglamentos que faltan. Es gradual porque hay un proceso de formación, de capacitación para los servidores públicos, para los proveedores, para los auditores, porque no estamos en una modificación normativa de unos artículos. Es una transformación profunda del sistema de contratación de la República Dominicana. Y ahí va mi pregunta precisamente, Carlos. Teníamos la ley 340-06 y se decía, bueno, es un paso de avance, sin embargo, fue una ley que le arrancaron las garras. Cuando hablamos de la 47-25, que es la nueva ley que sigue en vigencia, se le dio una vacatio ley de un año, pero ya entró en vigencia. ¿Qué cosas trae esta ley? ¿Cuáles son esas garras que se incorporaron a esta ley que no tenía la anterior? Incluye si es factible la vigencia, faltando reglamentos de aplicación. Bueno, yo creo que esta es la primera ley que se aprueba su reglamento de aplicación en el plazo establecido por la propia ley. Se aprobó a los 180 días, que fue el mandato de la ley, entra en vigencia plena, o sea, todo el sistema de consecuencia entra en vigencia, los procedimientos de contratación, la modalidad de los recursos, medidas cautelares, los principios de la ley, todo entra en vigencia. No obstante, existen algunas modalidades de contratación que entrarán en vigencia de manera gradual. Próximamente estará habilitado en el sistema la modalidad de la licitación abreviada. Y después avanzaremos con las otras modalidades de contratación. No existe forma que una ley entre en vigencia plena al otro día de manera inmediata. Hay que hacer ajustes de regla de negocio a nivel del sistema, pero entra en vigencia plena. Está en vigencia plena la ley, y eso para nosotros no tiene la menor duda. Tanto así que próximamente estaremos haciendo el ejercicio de identificación de funcionarios que puedan estar en el régimen de incompatibilidad. ¿Por qué? Porque la ley vieja establecía que los funcionarios estaban en el régimen de incompatibilidad cuando tenían participación accionaria de más de 10% en las empresas. Hoy día se le quitó ese 10%. Y si existen funcionarios que están en el régimen de incompatibilidad, que tienen participación accionaria de 9, 8, 7, 5, 4, 1, pues les será suspendido su registro de proveedores. O sea, estamos en implementación plena de la ley. Con relación a la pregunta. Con relación a tu pregunta, tenemos que decir que tenemos una ley que tiene 3 miradas fundamentales. Okay. Primero, disposiciones para fortalecer la transparencia y los controles. Por eso se le devuelve el sistema de consecuencias, con sanciones administrativas y sanciones de tipo penal, con pena pecuniaria y pena privativa de la libertad que van de 2 a 10 años. Wow. Ese sistema de consecuencias que fue mutilado en el 2006. O sea, en el 2006 hubo una contrarreforma de la ley de contrataciones precisamente para quitar todo el sistema de consecuencias. Eso para darle paso al nacimiento del sistema de impunidad. El segundo elemento fundamental es una disposición normativa que prevé mecanismos de eficiencia. El Estado funciona cuando contrata bienes, servicios y obras para poder ejecutar los planes, los programas, las políticas, para impulsar ese cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, plantea mecanismos de simplificación de trámite, de interoperabilidad, disposiciones para reducir los tiempos de las contrataciones. Y el tercer elemento, que es el fin de la contratación, es aportar el desarrollo.
integrar la micro, pequeña empresa, los pequeños productores agropecuarios, las MIPYMES mujer, generar, democratizar el mercado público, generar empleo. O sea, ese es el fin de las contrataciones públicas, y por eso esta normativa tiene un enfoque importante, prioriza la producción nacional, lleva de un 20 a un 30% el presupuesto de las instituciones que debe ser destinado a MIPYME. Lleva de un 5 a un 10% el presupuesto que debe ser destinado a la MIPYME mujer. Lleva de un 20 a un 30% el anticipo para las MIPYMES. O sea, establece un conjunto de disposiciones para generar favorabilidad para la participación de las MIPYMES, que son más del 95% de nuestro tejido económico, y que obviamente generan empleo, venden bienes, venden servicios. Ese es la estructura de este marco normativo que ha aprobado la República Dominicana, que me llena de mucha satisfacción, porque tenemos una ley que cumple con todos los estándares internacionales de lo que debe ser una ley de contrataciones de este momento, de este contexto. Carlos, y vi que algunos medios de comunicación, sobre todo de plataformas digitales, publicaron muchas versiones sobre lo que trae la nueva ley de contrataciones públicas acerca de la publicidad, las agencias publicitarias y la manera de asignar, por ejemplo, los recursos vía licitación. Me gustaría que le aclararas eso a mucha gente, porque hay incluso versiones que hablan de que la publicidad estatal no se podrá contratar por vía de una agencia. Sí, creo que es importante en este momento de implementación de un nuevo marco normativo estar más de cerca a las informaciones, a las decisiones, a la política que emite el órgano rector, la Dirección General de Contrataciones. Debemos evitar las confusiones, lo malentendido y la desinformación. Con relación con ese aspecto particular, pues no hay ningún cambio de cómo se contrata la publicidad, de cómo está establecido desde el año 2006. Y es la siguiente manera. La contratación de publicidad oficial se puede hacer a través del uso de una excepción. La ley tiene procedimientos ordinarios y procedimientos de excepción. Cuando se utiliza el procedimiento de excepción, las entidades contratantes pueden contratar publicidad directamente en los medios de comunicación. ¿Qué son los medios de comunicación? El periódico, el canal, la emisora, el programa, la plataforma digital. Si es directamente, hay un procedimiento y es una contratación directa, como ha sido hasta ahora. Si la entidad contratante decide contratar un tercero, entiéndase, una agencia publicitaria, una central de medios o un tercero para colocarlo, para que le coloque su publicidad, eso es un proceso competitivo. Y la entidad está llamada a llamar a un proceso competitivo que, de acuerdo al monto de la contratación, puede ser una licitación o puede ser una comparación de precios o puede ser otra modalidad, pero competitiva. Eso así ha sido desde que se aprobó la ley vieja que despedimos, se mantiene en esta oportunidad. Tal vez lo nuevo de esa modalidad de contratación es que aclaramos que es un medio de comunicación, que no es solamente el periódico o la planta televisiva o la emisora, sino los programas, y también hemos incluido las plataformas, porque es parte de la realidad y del contexto. Con relación a eso, para el órgano rector no existe ninguna confusión, no existe ningún vacío, eso está suficientemente claro, y por eso cuando vimos la confusión con el tema, decidimos hacer un comunicado oficial, porque en esta etapa de implementación de la ley debemos evitar que se pueda distorsionar lo que la ley expresa de manera clara y las orientaciones del órgano rector de las contrataciones públicas. Carlos, la ley obviamente es mucho más robusta que la que teníamos, tiene mayor nivel de controles. Sin embargo, nosotros estamos preñados de leyes, y muchas leyes incluso bastante rígidas. Muchas de ellas no se cumplen. ¿Tiene la Dirección de Compra y Contratación los mecanismos legales, que lo tiene obviamente, pero económico, el equipo técnico, para hacer valer y cumplir esa ley con tantos mecanismos de elusión,
con tantos mecanismos de corrupción que hay alrededor de tener un cliente tan importante como es el Estado Dominicano, que es uno de los principales oferentes de bienes y servicios en estos momentos? Como toda normativa, después que se aprueba su reglamento de aplicación y los reglamentos sucesivos que iremos aprobando, pues la mayor atención es garantizar su implementación y cumplimiento, que no lo vamos a iniciar ahora, sino que desde hace unos años la Dirección General de Contrataciones se ha estado preparando para garantizar la implementación de la ley. Por eso pudimos elaborar un reglamento y ser aprobado un reglamento en el plazo que la ley estableció, que es 180 días. Pero de igual manera, la estructura orgánica de la Dirección General de Contrataciones también está siendo modificada para poder absorber las nuevas atribuciones, las nuevas competencias que la ley plantea. Va a ser aprobada próximamente una nueva estructura orgánica de la Dirección General de Contrataciones Públicas. De igual manera, estuvimos trabajando y ya hay una resolución firmada por la Dirección de Contrataciones, será firmada próximamente por el Ministerio de Administración Pública, que establece la estructura de las unidades de compra de cada una de las entidades del Estado, con un estándar de cada una de las estructuras y estableciendo al menos 3 modelos de unidades de compra de acuerdo a la naturaleza, la complejidad, el presupuesto que administran las instituciones. Pero no olvidemos que antes de la ley aprobamos un reglamento de aplicación de la vieja ley, y eso le llamamos un reglamento puente, un reglamento que nos acercaba a la nueva ley, pero todavía en el marco de la ley de expedida, la ley 340, y eso nos permitió actualizar los pliegos de condiciones, estándar, actualizar los contratos, insertar ya en el sistema de contrataciones el criterio de valor por dinero, que ahora con la nueva ley lo vamos a desarrollar. Pero también hay disposiciones que desarrollamos como buenas prácticas que no estaban tan claro y tan expresamente en la ley vieja, pero que quedan reforzados y quedan establecidos para siempre en la nueva ley. Por ejemplo, nosotros llevamos varios casos a la Procuraduría General de la República. Eso no estaba establecido de manera clara en la ley 340. Hoy es un mandato de la nueva ley. La ley no establecía la posibilidad de suspender proveedores por estar en el régimen de compatibilidad. Y en estos 5 años hemos suspendido más de 500 funcionarios por estar en el régimen de compatibilidad. Y eso queda ya ahora reforzado expresamente en la ley, de manera que pueda insertarse en la institucionalidad, en el sistema de contrataciones y tenga la posibilidad de permanecer en el tiempo. La Dirección General de Contrataciones no había remitido nunca un caso, por ejemplo, a Procompetencia por indicio de colusión. Hoy hemos remitido casos por indicio de colusión y queda reforzado ahora en la ley. Quiere decir que hemos implementado un hacer haciendo con relación a la transformación del sistema de contratación de la República Dominicana, que sin duda queda reforzado ahora con una nueva ley, con un nuevo reglamento, que debemos avanzar hacia su implementación. Sí, Carlos, bueno, hacer haciendo, es decir, ya en términos nuevos, ¿verdad? Algunos lo dicen en inglés ahora. Así es. Sí. Bueno, hay quienes plantean que ya la ley anterior era una retranca en su aplicación estricta para el cumplimiento de los gastos de inversión del gobierno, para la inversión, el desarrollo de obras de infraestructura, que es uno de los cuestionamientos que tiene por parte de algunos economistas y políticos opositores la administración del presidente Abinader. Plantean que esta nueva ley viene a complicar un poco más el tema de la inversión, de las licitaciones, de los procesos para la ejecución en los plazos debido para la aplicación del presupuesto pautado. ¿Qué de verdad hay en esto? Y si entiende que la ley no obstaculiza que las instituciones puedan cumplir con su calendario y gasto de inversión en las obras de infraestructura. Bueno, primero, con la vieja ley 340, en el 2020, una licitación entre convocatoria y adjudicación en el Estado Dominicano, promedio, eran 150 días.
Al día de hoy, una licitación entre convocatoria y adjudicación promedio en el Estado Dominicano son 58 días. Con la ley nueva. Con la vieja. Ah, con ya. la vieja. El estándar internacional son 55 días. Con la nueva ley, por las disposiciones que tiene, que buscan generar niveles de eficiencia, entendemos que se va a contribuir a seguir generando procesos de contratación que, apegado a la normativa, a los controles, a la transparencia, puedan ser más simplificados. Esta normativa establece distintas y nuevas modalidades de contratación. Esta normativa ordena de manera clara a la interoperabilidad entre las instituciones, aspecto que se ha venido avanzando en el país. Una de las mayores apuestas que tenemos con esta normativa es reducir lo que yo he llamado el ciudadano proveedor mensajero. ¿Qué es un ciudadano proveedor mensajero? Cuando el Estado requiere un conjunto de requisitos para un trámite a un ciudadano de información que el propio Estado posee. O sea, en la medida que nosotros logremos tener mayores niveles de interoperabilidad con la Cámara de Comercio, por ejemplo, nosotros no vamos a tener que solicitar el registro mercantil, porque yo lo voy a consumir en línea. Cuando tenga interoperabilidad con DGI, pues voy a reducir la información que solicito. Y esto sirve para simplificar los trámites, pero también sirve para reducir los niveles de falsificación que se dan de documentos públicos. Por ejemplo, nosotros tenemos un proceso de conversación con varias empresas aseguradoras que nos permita tener niveles de interoperabilidad para verificar la veracidad de las fianzas que se emiten, que ya señalamos que es uno de los documentos que más se falsifica. Como tal, o sea, en la medida que podamos consumir en esa información, en esa misma medida vamos a generar mayores niveles de eficiencia y además vamos a tener trazabilidad y vamos a reducir los riesgos de documentación que se puedan falsificar. Y esos pasos, pues, vamos avanzando de manera importante y acelerada. Por ejemplo, será ágil y efectiva. Por ejemplo, la interoperabilidad del sistema de contrataciones con el CIGEF, que es el sistema de administración financiera y administrativa del Estado, donde alrededor de 240 entidades están interoperando, de las 7 que encontramos en el 2020, eso ha ayudado para que la apropiación presupuestaria sea en línea y la apropiación presupuestaria sea real, que no sea un PDF, que garantice que el Estado pueda honrar su compromiso. Próximamente vamos a presentar al país una herramienta que se llama Infopago. Infopago va a permitir 3 cosas fundamentales. Primero, que los proveedores tengan la trazabilidad de su pago, que puedan ver dónde está su pago. Va por dónde, está para firma, firma, registró está el aquí, contrato, está allá. todo. Bien. Segundo, Infopago tiene un ranking de las instituciones que pagan a un tiempo y a otro. Y lo tercero es que nos genera data para identificar dónde están los nudos con relación a los tiempos de pago del Estado. Debo señalar, para mi sorpresa y para desdecirme yo mismo, que he repetido durante más de 20 años que el Estado debe mejorar los tiempos de pago, que hay muchos nudos con los tiempos de pago. Pero lo que estoy viendo en la data, en los datos, es que hay importantes mejoras con relación a los tiempos de pago. Hay nudos todavía, pero hay importantes mejoras en los tiempos de pago. Y eso lo vamos a conocer y todo el mundo lo va a poder verificar próximamente cuando pongamos a disposición el sistema de Infopago. Incluso para mi sorpresa, que entendía siempre que la lentitud de los pagos era responsabilidad estrictamente de la administración, me he encontrado que hay razones de retraso de los pagos que es responsabilidad propiamente de los proveedores. Entonces, este sistema nos está permitiendo identificar todos esos nudos para adoptar los mecanismos y los correctivos. Pero al día de hoy, los datos que estoy viendo preliminarmente y que haremos público a través de esa plataforma de Infopago, me dice que tenemos importantes mejoras con relación a los tiempos de pago. Carlos, yo tengo 2 preguntas. ¿Puedo hacerla las 2, señor? 1:30. Mira, Hágala las 2. uno es una situación que se da con el Estado y los proveedores. Y es que principalmente con la los micro pequeñas empresas, que son los que están cargan más pesado y los que chelean, digamos así, con el Estado, ¿verdad? Porque esos grandes contratistas no tienen ese problema.
Pero los pequeños tienen que facturar, pagar sus impuestos, volver a facturar el siguiente mes, pagar sus impuestos, volver a facturar el siguiente mes, pagar sus impuestos, y a veces 3, 4 y 5 y 6 meses pagando sus impuestos porque tiene que facturar y la institución no le paga. Entonces ahí realmente hay un problema serio, porque para una pequeña empresa... Y ese ITEVI no juega. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese sentido para mejorar eso? Y que no salga tan perjudicado a aquellos pequeños contratistas del Estado. Eso es una. Y lo otro es, todas las instituciones del gobierno tienen su comité de compras y contrataciones. Sin embargo, vemos que se siguen dando casos de corrupción. ¿Cuál es el mecanismo que tiene realmente la Dirección de Compras y Contrataciones, o si tiene algún tipo de incidencia en ese momento, si debe de actuar, para asegurarse de que esos comités funcionen apegados a la ley? Porque no puede haber un acto de corrupción, no puede haber que una competencia desleal de que José Luis pueda saber informaciones a lo interno para que entonces él, cuando presente su oferta, la de él salga beneficiada en detrimento de la mía, porque adentro hay alguien que le pasa la información, porque manejan los temas. ¿Qué puede hacer compra y contratación en ese sentido? Muy bien. Con relación a la primera pregunta, debo indicar que se ha incrementado en el Estado Dominicano en un 42% la participación de empresas proveedoras en los procesos de contratación del Estado. O sea, hoy día la oferta del Estado para comprar bienes, servicios y obras, la demanda, recibe más ofertas. Hay un universo mayor de ofertantes. En el pasado, cuando una institución tenía un proceso que recibía 10 ofertas, hoy recibe 40 y 50 ofertas. Más participación. Eso quiere decir más transparencia, más participación, más competitividad, más confianza. Segundo, la ley vieja establecía que al menos 20% del presupuesto debe estar destinado a la MIPYME. Y la ley nueva establece un 30%. ¿Sabe cuánto está hoy? En un 32%. La ley vieja establecía que un 5% debe estar destinado a la MIPYME mujer. La ley nueva establece un 10%. Hoy día está en un 12%. Sí, pero si no le pagan a tiempo. Está en un 12%. No es cierto que en términos absolutos no se le paga a tiempo. Lo que estamos viendo a nivel de sistema de contrataciones y los sistemas financieros del Estado es que hay una importante reducción de los tiempos de pago. Claro, todavía quedan retos por superar. Uno de los retos a superar, tú lo has planteado, que es un reto histórico, estructural. Tiene que ver que las MIPYMES o las empresas proveedoras puedan estar al día con la Dirección General de Impuestos Internos. Una de las razones por la cual se puede, si se le puede llamar, retrasar los pagos, porque si tú no estás al día, no se te puede pagar. Quiere decir que no hay un retraso, es que tú no estás al día. Ahora bien, lo que sí hemos planteado, dos cosas importantes. Con la interoperabilidad entre la Dirección General de Contrataciones y la Dirección General de Impuestos Internos, podemos consumir información en línea que pueda verificar que ese proveedor está al día con sus impuestos. Hace 2 semanas tuvimos una reunión con el director de Impuestos Internos, hay una mesa técnica trabajando esto. Ahora bien, ¿qué situación también se genera que va en esta misma dirección de lo que tú planteas? Que el Estado tiene una deuda con un proveedor y ese proveedor, para poder cobrar esa deuda, tiene que estar al día con los impuestos. Pero ese proveedor te dice, es que yo estoy esperando ese pago para ponerme al día con los impuestos. Entonces ahí hemos planteado una iniciativa que permita que si le debes al Estado y el Estado te debe a ti, pues perfectamente pudiéramos decir, el Estado se cobra los impuestos que tú debes y te paga las obligaciones que tiene. Eso es un mecanismo que hemos planteado y hay una mesa técnica que está viendo ese problema porque hemos identificado. Por eso es importante para nosotros siempre gestionar y hablar con datos. Y uno de los datos, claro, que yo puedo decir es que hay mejora en los tiempos de pago y lo podemos demostrar. Ahora bien, también estoy consciente, lo que acabo de decir,
Muchos proveedores están esperando que el Estado le pague y el Estado está esperando que le pague. Hay un nudo ahí. Sí, ahora el Estado es uno. Si no te hacemos un match y te digo, tú le debes al Estado, pagaste y te devuelvo lo que tú debes. Eso es un camino que tenemos que resolver. Sí. Con relación a la segunda pregunta de los comités de compra, mira, ilegalidades, actos de corrupción, inobservancia se pueden dar en los procesos de contrataciones en sus distintas etapas, desde la etapa precontractual, contractual o postcontractual. La etapa que te refiere de manera muy particular es la etapa contractual, donde ya la entidad contratante recibió oferta, donde hay una evaluación de las ofertas por los peritos y donde el comité de compra está conociendo esas ofertas para decidir adjudicar o no. En esa fase, la Dirección General de Contrataciones no es ni debe ser parte de la contratación, porque la normativa establece la descentralización operativa. ¿Y por qué no puede ser parte? Porque al momento que se adjudique, si existe una controversia, si existe una solicitud de investigación, el órgano que va a conocer la controversia es precisamente la Dirección General de Contrataciones. Yo no puedo ser juez y parte, no puedo estar en la deliberación, decisiones del comité de los peritos, cuando conoceré en su momento si se genera alguna controversia. No obstante, antes de la etapa de recibir ofertas, sí la Dirección de Contrataciones puede hacer observaciones, puede instruir que se mejoren los pliegos de condiciones. Hemos tenido procesos que en cuanto a su pliego de condiciones y su diseño están bien, pero cuando se reciben ofertas que van a los peritos y al comité de compra, se descontrola. Y por eso tenemos que intervenir en esa parte y a veces hay suspensión, cancelación o se manda a reevaluar. ¿Qué tiene la nueva normativa para prevenir esto? Para mí, uno de los elementos importantes de la prevención, que es la sanción. Lo primero, que para los peritos y el comité de compra, tener conciencia que las responsabilidades son individuales. Segundo, que ante el hecho y ejemplo que pones de pasar información a un proveedor, privilegiada, sí. eso está sancionado está sancionado con pena privativa de la libertad. Entonces, yo no aspiro a que en los procesos de contrataciones no exista corrupción. Corrupción tuvimos ayer, tendremos hoy, tendremos mañana. Ahora, lo que yo aspiro es a que exista un régimen de consecuencias, a que no reine la impunidad, a que las instituciones actúen de acuerdo a sus funciones y de acuerdo a sus competencias, sí. Que actúe la Dirección General de Contrataciones, que actúe el Ministerio Público, que actúe Procompetencia, que actúe la Contraloría. Eso sí es muy importante, porque vamos a tener personas, funcionarios o no, proveedores que entienden que el presupuesto público les pertenece, porque los actos de corrupción históricos que hemos conocido vinculados a las contrataciones públicas tienen una característica muy común, y es la participación de casi siempre más de un funcionario público, porque no es posible un acto de corrupción en la administración pública si no existe coalición de funcionarios. Participan siempre más de uno, y lo otro, que no he visto el primer caso, que no participa el privado. Sí. En algunos casos pesa más el público, en otros pesa más el privado, pero existe ese nivel de conciliábulo para depurar el erario público. Entonces, fortalecer los controles, las instituciones, la normativa, para que no reine en estos casos nunca la impunidad. Yo creo que ese es el gran reto, y tenemos un marco normativo, la Ley de Contrataciones, nuevo Código Penal, Ley de Extinción de Dominio, una ley de lavado de activos muy robusta, que le da a la República Dominicana un andamiaje normativo, institucional, mucho más fuerte para la prevención, la investigación y la sanción de la corrupción. Sí. Carlos, mira, para mí, ignorar el llamado preventivo que hace la dirección en este caso de compras y contrataciones por parte de muchos funcionarios me consta, porque cada vez que pues se puede ver ciertos casos, nos damos cuenta que compras y contrataciones en algún momento le hizo un llamado de atención o una observación. Y precisamente hasta con los ayuntamientos, en esa lista de proveedores que no pueden ser parte, ¿verdad? Como empleados de esas instituciones, no pueden ser proveedores. La nueva ley pues le da un poder sancionador en este caso. ¿Cómo van a combinar ahora, ya partiendo de la nueva ley, con el tema de las sanciones
¿verdad? Y con el tema de la prevención, porque creo que debe haber una armonía estratégicamente para lograr el objetivo, y es que se pueda caminar o puedan caminar los procesos para no ver nosotros cada cierto tiempo estos tipos de escándalos a veces que se destapan propiamente por todos estos tipos de conflictos. Sí. Mira, creo que me parece muy interesante la pregunta, y me gustaría, antes de responder, poner un contexto, sí, para que quienes nos escuchan puedan entender la dimensión del sistema de contratación de la República Dominicana, porque a veces decimos una denuncia, hubo otra, algunas veraces, otras no veraces, pero no vamos a entrar en eso. Tal vez 20 o 30 denuncias o 50. ¿Sabes cuántos procesos de contratación tuvo el Estado Dominicano el año pasado? 75,000 procesos de contratación. 75,000 procesos de contratación de todas sus modalidades. El Estado tiene 650 unidades de compra en el sistema electrónico, comprando todos los días, alrededor de 120,000 proveedores. Probablemente 9 de la mañana ya nosotros tenemos ciento y tanto de procesos de contratación de sus distintas modalidades. Los gobiernos locales, grandes, pequeños, 200 gobiernos locales en el sistema electrónico, casi 100 hospitales que no estaban en el sistema electrónico de contrataciones. Rol de la Dirección General de Contrataciones para garantizar la implementación de la ley en esas dimensiones que tú señalas. Lo primero, las normas y las políticas complementarias que vamos a estar emitiendo. Segundo, la orientación a los actores del sistema de la gradualidad de la implementación de la ley. Segundo, proceso de formación para servidores públicos, proveedores, auditores, miembros de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Nosotros llegamos la semana pasada alrededor de ya de 700 servidores públicos certificados con la nueva ley de contrataciones, porque el proceso de formación no empezó ahora. Desde que se aprobó la ley empezamos el proceso de formación, pero el proceso no termina, el proceso es continuo y es permanente. Segundo, apoya el fortalecimiento de las estructuras de las unidades de compra. Después viene el acompañamiento a través del monitoreo preventivo. Monitoreo preventivo es un acompañamiento, y hemos desarrollado sistemas de alerta preventivo, software, uso de inteligencia artificial, que cuando identificamos que existe una debilidad en un pliego de condiciones que no está cumpliendo la normativa, pues se le hace la observación a la entidad contratante, que debe acoger las observaciones que son obligatorias antes del tiempo de enmienda. Y eso es un proceso rutinario y permanente. Si el pliego de condiciones existe demasiada ausencia, demasiada posible violación normativa o criterios de adjudicación que son subjetivos, pues nosotros recomendamos a la entidad contratante cancelar el pliego, el proceso, hacer los ajustes que tenga que hacer y que lo haga de nuevo. En esa etapa, cancelar un proceso es hasta saludable, porque nosotros ya sabemos cuando un proceso tiene riesgo de que no termine bien. Y lo importante para el Estado es que todo proceso termine bien, que exista adjudicación, contrato, que el Estado reciba bienes, servicios y obras y que se pague. Eso es que termine bien. Si las instituciones no acogen las observaciones que son obligatorias de la Dirección General de Contrataciones, pues nosotros procedemos a la suspensión de ese proceso hasta que acojan esa decisión. Pero ustedes tienen un reto con el nivel de la discrecionalidad. Acuérdate que el que dirige una institución siempre quiere tener ese margen, por muchas razones, propiamente porque dice, es que tu proceso burocrático, cumplir contrataciones me atrasa. Será un reto en la nueva ley el tema de la discrecionalidad, y ustedes lo saben. Yo creo que ahí combina lo que dice Felipe, cómo van a ustedes a tener la capacidad técnica para poder lograr esos tipos de objetivos. Sí, son procesos que tenemos que seguir fortaleciendo. Lo importante es que el sistema electrónico es obligatorio. Actualmente el 82% de las ofertas que se reciben son en línea, y hemos insistido, estaba en menos de un 50%, se recibían física todavía. Hoy estamos en 82% y vamos a ir gradual para que todas las ofertas sean digitales. ¿Por qué? Porque en el sistema electrónico está toda la trazabilidad del proceso, genera mayores niveles de transparencia, y genera obviamente mayores niveles de control, de seguimiento a los procesos de contrataciones. Eso es con relación a las medidas preventivas, pero la dirección conoce recursos, se apodera de investigaciones, recibe investigaciones de oficio, y ha mostrado en estos 5 años que en la dirección de contrataciones ya no existe silencio administrativo,
que es el peor mal que puede tener la administración, porque eso le enrostra al ciudadano, al proveedor, al que busca que la autoridad intervenga, le enrostra que no tiene un Estado. Entonces, en la dirección de contrataciones no hay silencio administrativo. Todos los casos que no han apoderado, todos, o los que no han apoderado de oficio, todos han tenido decisiones. Muy bien. Algunas decisiones gustan, otras nos gustan, pero a las que no gustan, ahí está el Tribunal Superior Administrativo para recurrirla, que debo decir que en el Tribunal Superior Administrativo la dirección tiene más del 95% de ganancia de causa en los procesos vinculados a las contrataciones públicas. ¿Por qué? Porque actuamos pegado a la legalidad, con objetividad, cumplimos el debido proceso. Pero también otro elemento importante que hemos logrado es que vamos reduciendo la mora administrativa. ¿Qué es la mora administrativa? El tiempo de respuesta de los recursos en sede administrativa. ¿Sabe cuánto estaba la mora administrativa cuando llegamos? En 5 años. Que ahí habían casos que tenían 5 años, 4 años. ¿Tú sabes cuánto está el tiempo de respuesta ahora mismo? Los casos, recursos que tenemos ahora mismo son del último trimestre del año. La aspiración y hacia donde trabajamos de acuerdo a la ley es poder dar respuesta en 3 meses a todos los recursos, a todas las medidas. Pero venir de 5 años a 6 meses y una proyección a 3 meses es un salto cuántico. Mira, yo quiero, sobre la base precisamente todo lo que implica la ley 47-25, de alguna manera se aprecia un poco la pregunta de Oli. Yo creo que tú definas al país, imagina que tú me lo estás definiendo a mí con manzana, la licitación pública abreviada, la compra simplificada y el convenio marco. Estas 3 cosas. Muy definirla, bien. ¿Cómo ayuda? Está haciendo la tarea. Siempre. Definitivamente. Acaba de plantear aquí 3 nuevas modalidades de contratación que está en la ley. La licitación abreviada. La licitación abreviada es una combinación del umbral de la contratación con el objeto de la contratación. Okay. Esto se diseñó en el interés de buscar mecanismos que ayuden a reducir los tiempos de contratación. Okay. La licitación entre convocatoria y recibir oferta tiene un plazo de 30 días. Ese plazo de 30 días no se puede modificar porque es un compromiso del Estado Dominicano con el Tratado de Libre Comercio, con el DERECAFTA. Okay. Entonces, la licitación abreviada combina umbral con objeto de la contratación. Por ejemplo, una obra pública que tiene un presupuesto, un umbral de más de 5 millones, una carretera, un puente, por su objeto de contratación, eso es una licitación nacional. Porque para presentar una oferta para construir una carretera, 30 días a veces hasta poco. Ahora bien, si vamos a comprar 5 camionetas, que por su monto es una licitación, por el objeto de la contratación, para recibir una oferta para comprar 5 camionetas, no podemos esperar 30 días. Entonces, esa es la licitación abreviada. Okay. Segundo, la compra simplificada. Para ponerlo muy sencillo, esto era lo que se conocía antes como la comparación de precios. Okay. Que básicamente es un bien estándar donde se hace comparaciones de precios. O sea que ahí básicamente... Y tiene un monto. Sí, claro, hay hombre. Hay umbral. Hay un umbral. ¿Funciona como subasta invertida? ¿O no, la subasta invertida es otra modalidad de contratación. Okay. Que me encanta. A mí me parece de las mejores. Me encanta la subasta invertida. Entonces, el convenio marco. El convenio marco es una modalidad de contratación que busca que el Estado pueda agregar demandas. Agregar demanda de varias instituciones con bienes comunes. Por ejemplo, detergente, papel. De 10 instituciones agregamos demanda. La Dirección General de Contrataciones organiza el proceso, ejecuta el proceso y cuando está adjudicado le dice a las instituciones: mira, ustedes 10 están en este convenio marco y cada uno tiene una cantidad del bien que se ha contratado. Entonces, esa entidad, cada vez que requiera ese bien, papel, no tiene que hacer un proceso de contratación. Solamente le gira al convenio marco y dice: mira, de mi convenio marco, envíame tanto. Envíame tanto. ¿Qué ventaja tiene el convenio marco? 2. Tiene muchas, pero 2. Podemos tener un convenio marco que puede ser de 1 año, puede ser de 2 años. Y las instituciones no van a estar haciendo procesos recurrentes de lo mismo. Y lo otro, que es una modalidad excelente para garantizar abastecimiento cuando existe una calamidad, una emergencia. Por ejemplo, si tenemos un convenio marco, por decir, de
de colchones, por ejemplo. De botiquines, de colchones, de medicamentos. De Mentiolé. Tenemos el convenio marco. Si eventualmente tenemos una tormenta, una lluvia, un ciclón, inmediatamente se activa el convenio marco y yo te empiezo a solicitar lo que yo necesito. Nos ahorramos el tiempo de tener que agotar un proceso de contratación. Esto es una modalidad de contratación. Se evitan también ciertas canonjías que se disfrazaban de los decretos de emergencia, tú sabes, a veces también para... Por lo menos... El decreto de emergencia siempre será... No, o sea, es necesario, pero con lo que él te está diciendo, tú te aseguras una situación previamente aclarada. ¿Por qué? Porque esta normativa... transparente el proceso. Esta normativa... Para mí esos son los 3 mejores aportes de la ley. Un tema muy importante es que esta normativa hay que está basada en la planificación. Eso está en la ley. Está basada en la planificación. En la planificación. No, y hay otras modalidades de contratación. Por ejemplo, está... algunos dicen que una modalidad y otros dicen que es un medio de pago, que es la contratación por resultado. Eso se utiliza mucho. España tiene mucha experiencia en esto. Se usa mucho para temas de adquisición de medicamentos, insumos médicos, sobre todo para permitir premiar al eficiente, al que mejor o sea, tú me dices que esto te da este resultado, yo lo adquiero, si da esos resultados yo te pago. Mira qué bien. Y lo otro también que es muy importante, que incluimos en la ley una modalidad de contratación que se llama la Asociación para la Innovación, que permite también que el Estado pueda contratar soluciones que a lo mejor no conoce, que están en el mercado, porque hay emprendimientos, que innovación y permitir un poco la entrada a todo eso. Carlos, ¿qué aconsejarle a gente que hace negocio con el gobierno? A veces buenos negocios con el gobierno. De repente deciden involucrarse en la política, llegar a puestos de poder, se convierten en funcionarios del gobierno, pero a la vez quieren seguir suministrándole al Estado. ¿Qué aconsejarle a ese tipo de gente? Bueno, la ley es muy clara y establece un nivel de incompatibilidad absoluto. Presidente, vicepresidente, Le pregunto eso porque senador, diputados, alcaldes, regidores, ministros, directores, tienen prohibición absoluta para contratar con el Estado. Incluso la nueva ley establece que si un funcionario que se encuentra en el régimen de incompatibilidad se arriesga a contratar con el Estado a través de ocultar que es el beneficiario final, que vende la empresa, y que la vende, que se la entrega a un amigo para que la gestione, el que hace eso entra en el terreno de lo penal. Y eso tiene sanciones de 2 a 10 años, que no lo establecía la anterior ley. Yo recuerdo que con la vieja ley siempre me decían, ¿y si venden la empresa y contratan? Y yo decía, concho, lo pueden hacer, pero no había un marco normativo. Hoy hay un marco normativo que lo transciende, que lo pone a transitar el camino de lo penal. Eso quiere decir, quienes tienen tendencia al robo de lo público, tienen un mecanismo, tendencia al robo de lo público. Tienen un mecanismo normativo. El problema es la aplicación. Ley de contrataciones, Código Penal, Ley de extinción de dominio, de lavado de activos, que los riesgos son mayores, y estoy de acuerdo. Es la aplicación, es Carlos. La aplicación. La ley siempre ha existido y ha tenido la sus garras. La aplicación la estamos viendo. La ley no era tan buena. Estamos viendo, pero como no visto, veíamos, recientemente salió un caso ahí de una persona que estaba en una institución, y no voy a decir porque soy cuidadosa con eso, estaba en una institución, lo quitaron. Resulta que era dueño y socio de una empresa, y esa empresa, antes de él llegar ahí, era tenía un permiso, pero yo estoy hablando. La pregunta se supone que soy yo. Estaba sirviendo de intermediario, ¿verdad? Y recibía un pago por eso. Y después, cuando lo van a nombrar en la institución, sale de la empresa, ya no tiene nada que ver con la empresa, entre comillas. Esa empresa sigue teniendo relaciones contractuales con la institución, y lo que se hace es que se disparan las ganancias y lo. Mira, se me hace muy muy difícil referirme a ese juicio, porque yo trato de referirme a cosas concretas. ¿Qué institución, qué persona, qué empresa? Y si decimos en tal institución, tal empresa, tal persona, entonces probablemente no nos podemos referir, pero de esa manera se hace muy difícil. Y estoy de acuerdo que el tema de la aplicación y la implementación es el mayor desafío.
pero vamos viendo aplicación. En el país no se había suspendido un proveedor nunca, no se había inhabilitado nunca un proveedor, no se habían cancelado procesos, no se había mandado a reevaluar procesos, no había funcionarios del propio gobierno imputado y traducido a la justicia. Eso no lo veíamos. Entonces, siempre es bueno mirar de dónde venimos. Y de dónde venimos es de un régimen de complicidad, que pasó de la impunidad a un régimen de complicidad. Nos encontramos aquí y tenemos retos hacia adelante y tenemos que seguir mirando hacia adelante, y uno de los retos de cualquier sociedad en desarrollo es hacer cumplir la ley y que no reine la impunidad. Bueno, si me permiten. Adelante. Particularmente teníamos la pregunta en el mismo sentido de la compañera Julieta, y es que se ha anunciado en muchas ocasiones de que se le anulan los proveedores del Estado a personas o empresas que están vinculadas al Estado, funcionarios, legisladores, pero quisiéramos saber cuál es el destino de esas anulaciones, si se han traducido a la justicia, porque sí, ya la nueva ley plantea sanciones penales, si ha ocurrido ya con la implementación de la nueva ley, y si efectivamente existen expedientes actuales investigándose en el Ministerio Público por esas vinculaciones. Bueno, primero aclarar, por el régimen de incompatibilidad, nosotros suspendemos registro de proveedores. La suspensión no es una sanción, es una medida preventiva. Claro. Como usted no puede contratar con el Estado, se le suspende hasta que usted termine su función pública. La ley anterior decía que después de 6 meses, ahora lo lleva 1 año. Quiere decir, quienes estamos en la función pública, que tenemos nuestro registro de proveedores suspendido, cuando terminemos la función pública duraremos 1 año con el registro de proveedores suspendido. Y otra cosa es la inhabilitación como sanción. La inhabilitación como sanción por incumplimiento, por falsificación de documentos. Con relación a la nueva ley, todavía no tenemos ninguna decisión, porque está corriendo la ley vieja, la ley que despedimos. Hay varios procesos que hay que esperar que terminen, pero ya hay procesos que se han lanzado con la nueva ley, que cualquier situación que se genere con esos procesos se va a conocer ya con la nueva ley. Y sí, hemos inhabilitado proveedores por incumplimiento, por falsificación, han recurrido en instancia judicial. En la mayoría de los casos hemos tenido ganancia de causa. El Tribunal Superior Administrativo creó un precedente, una jurisprudencia casi con relación a que la dirección no tenía las competencias para establecer inhabilitaciones permanentes en sede administrativa, pero ya en la ley se establece que las inhabilitaciones serán de acuerdo a la proporcionalidad de no más de 10 años. Perfecto. Carlos, el tema de la colusión, ¿conlleva una inhabilitación automática o conlleva una, digamos, un proceso de revisión para que las empresas establezcan sus normativas o se regulen? Y aparte de eso, hay gente, y lo he escuchado de gente dentro del gobierno, que entiende que no puede negociar con su propia institución, pero sí puede negociar con otras instituciones. Sí. Mira, con relación a la colusión, esto es un ámbito de competencia estricto de Procompetencia. Procompetencia es el ente que debe identificar la participación, la vinculación de empresas en procesos de contratación y que se pueda existir una presión de colusión. La Dirección General de Contrataciones, sí, a través de su mecanismo de monitoreo, de seguimiento, puede advertir indicios de colusión. Y lo hemos hecho y hemos remitido a Procompetencia distintos casos con indicios de colusión, que entendemos que hay una vinculación, porque por el hecho que varias empresas estén vinculadas entre sí, eso por sí solo no configura la colusión. Pero cualquier investigación relacionada con esto no es automático, hay un debido proceso. O sea, a las empresas vinculadas se le solicita su medio de defensa y hay todo un proceso de cumplimiento del debido proceso. Por ejemplo, la Procompetencia emitió su primera resolución el año pasado sancionando un conjunto de empresas por colusión. Y la Dirección General de Contrataciones pues procedió también a inhabilitar esas empresas, porque desde nuestro punto de vista son dos materias distintas que establecen cómo regular el tema de la colusión. Claro. Y la segunda pregunta, que también hay mucha confusión alrededor de eso, la ley establece un régimen absoluto de quienes no pueden contratar con el Estado. O sea,
El presidente no puede contratar con el Estado, ni sus hermanos tampoco. Eso aplica para ministros, directores, no pueden contratar, ese es absoluto. Ahora bien, un funcionario de una institución de tercer nivel tiene una prohibición relativa para contratar. O sea, él, sus familiares, no pueden contratar en la institución a la cual pertenece ese servidor, pero pudieran tener contrataciones con otra entidad del Estado. Y esto es, diría yo, hasta razonable, porque un régimen que prevenga los conflictos de interés, tú no puedes cerrarlo a un nivel que una persona de tercer grado de jerarquía de una institución, tú le impongas que no puede contratar con la institución, con el Estado, ni su hermano ni su primo pueden contratar, pues eso sería una locura. Eso sería una locura. Es una exageración. O sea, hay que tener cierto nivel de ahora bien, sentido común. Por eso la ley establece quiénes no pueden de manera absoluta, que le puede tocar a sus hermanos, y quienes de manera relativa no pueden contratar con el Estado. Porque he visto a gente diciendo, de que mira, el inspector de tal institución es proveedor del Estado y contrató con el ayuntamiento tal. No, pero vamos a ser más sensatos. Más racional. Sí. Carlos, marchaste, marcha verde, sudaste contra la corrupción, contra la impunidad, contra el narcotráfico. Muchos años de lucha contra la corrupción. El pueblo escuchó tu voz, votó en contra de la corrupción, votó en contra de la impunidad y eligió a un presidente y a un partido político el cual tú apoyaste. Hoy tenemos grandes escándalos de corrupción, mucha impunidad, con un único caso de la cosa irrevocablemente juzgada, que fue la famosa Operación 13, donde su principal responsable salió absuelto. Estamos hablando del tema de la lotería. A partir de ahí, los casos que han sido procesados sobre la base de denuncias públicas que se han hecho a través de medios de comunicación. Tenemos una gran cantidad de funcionarios públicos, legisladores vinculados al tema del narcotráfico y extraditados. Luego de toda esta jornada, ¿cuál es la evaluación que hace? ¿Cómo te sientes participar en un gobierno en el cual tú aupaste en contra de vicios, en contra de actos lesivos, en contra de la corrupción que hoy se practican en ese gobierno en el cual tú participas? Sí, mire qué interesante pregunta, y creo que hasta oportuna, porque en la madrugada de hoy, desde Alemania, Berlín, se puso a disposición, se hace público, lo que es el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que seguramente en los medios locales lo estarán recogiendo en la mañana de hoy. El índice de percepción de la corrupción para el Estado Dominicano, no sé para otro estado, pero para el Estado Dominicano tiene una relevancia extraordinaria. ¿Usted sabe por qué? Porque el índice de percepción de la corrupción fue tomado como un indicador de la Estrategia Nacional de Desarrollo para medir los avances vinculados a la institucionalidad y a la transparencia en el país. O sea, el índice de percepción es un indicador de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Desde el 2020 a la fecha, la República Dominicana ha ido incrementando su puntuación en el índice de percepción de la corrupción de manera sostenida. Un fenómeno que, de acuerdo a los analistas, a los estudiosos de este tema, es digno de analizar. Cómo un país durante 5 años va incrementando el índice de percepción de la corrupción en más de 9 puntos del 2020 hasta la fecha. Y el índice que se presentó esta madrugada en Berlín establece no solamente que la República Dominicana sigue incrementando, sino que, de acuerdo al contexto mundial, es de los pocos países que muestra avances significativos y sostenidos, cuando la mayoría de los países o se mantienen igual y países muy emblemáticos han bajado con relación a la percepción. Y esto es solamente un indicador. O sea, la corrupción de percepción en el país. La pregunta. No, yo le pregunto,
Es una percepción la corrupción en la República Dominicana. Siempre hemos señalado que la corrupción es estructural y es sistémica. Y hacerla estructural y sistémica, abordarla, implica distintos procesos y de un nivel multidimensional. La República Dominicana, como usted conoce por su experiencia, viene de un nivel de complicidad vinculado a la corrupción, donde las estructuras del poder se organizaron para capturar el Estado y a través de la captura del Estado poder controlar todas las instituciones. Por eso se configuró ese nivel de complicidad donde los entes llamados a la prevención y a la persecución de la corrupción fueron parte del problema. Hoy día se va rescatando esa institucionalidad y no hace falta. Y así como usted, como ciudadano y como cualquier persona sensata del país, quisiéramos que los casos que van a instancia judicial se pueda agilizar su conocimiento. Yo entiendo que ha sido muy lento. Juzgar los casos que se sometieron en el 2020 y en el 2021, que tienen 5 años en instancia judicial, yo entiendo que ha sido muy lento. Pero no podemos perder cómo se configuró en su momento, en ese proceso de captura del Estado, cómo se configuró el Poder Judicial. Y todavía ese Poder Judicial existen rasgos que no ha permitido generar mayores niveles de cumplimiento que puedan garantizar cumplir el debido proceso y conocer todos estos casos. Porque muchas veces veo con frecuencia que cuando se habla de la independencia de la justicia, se incluye el Poder Judicial y se incluye también la Procuraduría General de la República. Y hoy día nosotros podemos decir que tenemos una Procuraduría que juega un rol importante y de independencia. Y por dos hechos muy importantes. La primera procuradora del 2020 a la fecha viene ¿de dónde? De la judicatura, de la carrera de la judicatura. La segunda procuradora, la actual, viene de la carrera del Ministerio Público, que entra a los 17 años como pasante. ¿De dónde vinieron los procuradores antes del 20? De los partidos. Del partido no, de los comités políticos de los partidos. No es lo mismo la procuradora que tuvimos en el 20 y la que tenemos ahora, que los procuradores que saltaron de los comités políticos de los partidos y que algunos expresamente manifestaban aspiraciones presidenciales y otros que aún la mantienen al día de hoy. Son cosas totalmente... Pero yo pregunto, pero perdón, la corrupción de hoy es son los percepción. resultados, He señalado... Lo que quiero saber es si lo que nosotros tenemos hoy porque lo importante de son los corrupción resultados. es un tema de percepción. He señalado, y lo voy a repetir de nuevo, que estoy convencido desde hace mucho tiempo que los problemas de corrupción son estructurales y que tiene múltiples causas que generan los niveles de corrupción. Y he señalado también que corrupción existió ayer, va a existir hoy y probablemente mañana, que lo que no podemos permitir nunca más es volver al régimen de complicidad. Lo que no podemos permitir nunca más es continuar en un régimen donde reine la impunidad. Y lo que hemos visto al día de hoy, con insuficiencia si usted quiere, porque hace falta más, es que vamos construyendo un régimen de impunidad. Cuando en la historia se había traducido, se había imputado, se había desvinculado un funcionario de la propia gestión gubernamental? Eso muestra no solamente voluntad política de decir, sino coherencia en la práctica y en el hacer. Sí, don Carlos, el tema de la participación de guardias y policías militares en las compras y contrataciones del Estado. Es decir, algunos oficiales amigos que son profesionales de otra área tienen siempre la queja y dicen, bueno, ahora nosotros no podemos hacer nada. Bueno, y en algunos casos no pueden, no porque lo diga yo, sino porque la ley lo establece. Y bien señalaba Julieta que lo importante es que la ley se cumpla. Entonces, quienes no pueden contratar con el Estado, que tienen prohibición absoluta, no podrán contratar con el Estado. Y hay funciones que y hay funciones. Bueno, pero habría que el rango solo no. Habría que ver qué función tienen. Y qué función tienen y qué función ocupan. Y si le va mejor supliendo que pidan la baja. Y la verdad es que tenemos que empezar a establecer. Si usted hace negocio millonario. Y le va bien, pida la baja. Tenemos que empezar a establecer que hay roles y funciones que son incompatibles. Hay que decidir qué usted quiere hacer. Si usted quiere ser proveedor, ser un empresario, bueno, pues dedíquese a eso, que le va a ir muy bien. Pero es incompatible con la función pública. Entonces, bueno, pues la ley establece quiénes tienen esa prohibición absoluta para contratar. Sí, Carlos, mira,
el tema de la corrupción es un tema que difícilmente será controlado ni aquí ni en el mundo. Será siempre un tema de debate. Yo escuchaba tu respuesta, Felipe, con relación al tema de los funcionarios que han sido destituidos. Bueno, por una cosa es destituir un funcionario, una cosa es procesarlo. Milagros Ortivoz ha dicho que hay 200 y pico de casos de corrupción. De las destituciones de los funcionarios que ha tenido este gobierno, nosotros solamente hemos visto a 2 personas procesadas. Y uno ya, incluso hay uno que tiene un programa en la radio. Hay un programa en la radio, o sea, está en la radio hablándole al país. Y el otro fue el del Bolo 13, que todo el mundo sabe. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque una cosa es tú destituirlo y una cosa es procesarlo. Y hay una incoherencia en esa lucha anticorrupción. Porque tú me puedes quitar, sí, mira, vete de aquí, pero, ajá, y el proceso. Eso no incluye. Entonces, yo quiero que esa parte, ¿verdad? Nos gustaría que tú digas qué ha pasado con esos casos que no han sido llevados a la acción de la justicia. Sí. Como, ¿cómo se llama? El Pujals, que estaba en la OPTI, que bueno, fue nombrado en el servicio exterior. Vamos a poner varios elementos sobre la mesa para que lo podamos ver con toda la gradualidad. En ocasiones hay denuncias, información que trascienden mediáticamente, que pueden ser cierta o no. En algunos casos tienen signo de veracidad, en algunos casos son medias mentiras, en otros casos son agendas de la extorsión y de la manipulación, y en algunos casos son trabajos serios. Entonces, la primera tarea es desmenuzar todo eso, ¿verdad? Segundo, hay inconducta, incumplimiento que se pueden conocer en sede administrativa, que lo establece la propia ley de función pública, que puede haber desde la amonestación verbal, escrita, hasta la desvinculación. Hay otros casos que pueden tener indicios de naturaleza penal, que a quien le corresponde la investigación y apoderarse es al Ministerio Público. Porque algo que no hemos logrado todavía extirpar, y como señalábamos hace un momentico, que la corrupción es un tema tan estructural que lo tenemos que extirpar de la cultura política. ¿Y por qué digo que lo tenemos que extirpar de la cultura política? Porque como fue tan normalizado que en la República Dominicana el procurador era un mandatario del Ejecutivo, todavía en la cultura política se entiende que ese esquema funciona y que debe funcionar en la actualidad. Carlos, y empresarial. Pero también. Perdón, también empresarial. Sí, empresarial. También empresarial. Sí, empresarial. Sí, también empresarial. O empresarial, para no decir también, empresarial también. Lo que quiero decir que en la cultura política todavía, si lo analizamos de manera estructural, el tema de la corrupción, que es más que la percepción, todavía nosotros no hemos entendido y comprendido la naturaleza de lo que debe ser la Procuraduría General de la República en cuanto a iniciar investigaciones de oficio, hacer o no hacer o profundizar, porque no hay un mandatario que incida en esa instancia. Entonces, la Procuraduría debe responder por los hechos que sometió, lo que le hacen falta. No debo ser yo, porque yo no tengo competencia para eso. Y cuando usted señala que tenemos 5 años en casos en la justicia, no le puede preguntar eso a una instancia que es competencia del Ejecutivo. Sí, pero perdón, déjeme terminar en esta parte. Escúchame, Carlos, yo no se la pregunté al director de compra y contratación. A Carlos, yo se la pregunté a un individuo que luchó en contra de la corrupción, que marchó en este país en contra de la corrupción y que aboga por un país mejor. Pero yo pregunto, estoy de acuerdo con usted. Mire, entonces, cuando usted dice que tenemos casos que tienen 5 años en instancia judicial, para entender el tema de la cultura política, ¿a quién hay que preguntarle eso? A los jueces. No, a los jueces no, al presidente del Poder Judicial. Bueno.
O sea, a Henry Molina es que le tiene que explicar a este país cuáles son las razones, los obstáculos que dilatan conocer los casos de corrupción. Porque cada instancia tiene una competencia. En la medida que podemos comprender e interiorizar en nuestra cultura política que cada instancia tiene un nivel de comprensión, hacemos más útil a la ciudadanía comprender cómo vamos a desestructurar los niveles de corrupción que se enquistaron en el Estado con esa participación pública, privada, empresarial, como le quiera llamar. Por cierto, debo decir, en mi caso, y lo voy a sostener siempre, que también marché, siempre habrá sido un orgullo haber tomado la posición correcta con ese tema. Siempre va a ser un orgullo. Malo era la neutralidad o la flojera o el no sé qué o el aquí para allá. Se tomó la posición correcta con ese tema y el tiempo lo ha demostrado. Una última cosa, volviendo a compras y contrataciones. Bueno, claro, no, yo siempre hablo de mi punto de vista. Siempre, siempre hablo de mi punto de vista. Yo me inscribo ahí también. Yo siempre hablo por José Luis Mendoza. El que se sume, y el que se arresta, se arresta. Una pena que se haya diluido esa marcha. Es una pena, deberíamos hacerla pero anual. Ustedes que fueron protagonistas. No, yo fui seguidor, yo nunca protagonista, siempre ustedes seguidor. Deben de volverla a reactivar. Bueno, ustedes no sé quiénes son, pues yo no fui, no fui organizador. No fui organizador. Debería hacerse, es más, no solo debería sacarse el álbum de la corrupción que sacaba el PLD. corrupción, lo que debería volver. Estoy de acuerdo. Claro. Debería volver el álbum de la corrupción. Debería volver el álbum de la corrupción. Debería volver cuando el país se dividía. La próxima marcha por Senasa debe hacerse. Convócame, mira, voy a ir contigo. No, es que no hay que marchar porque no hay Voy a ir corrupción. contigo. No, marchar es bueno. Hay percepción, no hay corrupción. De hecho, aquí hay gente que dice No hay con orgullo impunidad, no hay que impunidad. gente de su cercanía, cuando fue a la Plaza de la Bandera, eso estuvo bien, porque eso es presión social, eso está bien, señores. Claro. Toda la presión social. La marcha que hizo en estos días, que la criticaron mucho, y es bueno que la hayan hecho la Fuerza del Pueblo, eso es presión social, y el que no le guste que mire para otro lado. No, esto estuvo bien, es que esto es político. ¿Y qué es lo que no es político, comandante? Qué bueno que es político. Miren, volvemos a compras y contrataciones. Volvemos a compras y contrataciones. La ley 47, ayúdame, Oli, por favor. La ley 47-25 ha generado, incluso previamente a su puesta en marcha, comentarios interesantes. Yo vi un programa de cátedra jurídica que hizo aquí Conde, buenísimo, Es un cátedra, ¿eh? Creo que Leonela y con Bueno, creo que vino Alfredo Bueno. Sí. Y hay otra entrevista en otro medio a la abogada Pío Wanderpool que dicen algo, y yo en esencia quiero decírtelo a ti como, más que como pregunta, como sugerencia. Es natural, y fíjate que las preguntas de los compañeros normalmente, y creo que de forma orgánica, se han referido, como tiene que ser, a régimen de consecuencias, porque lo que más tiene la gente es temor. Yo me quise ir por el lado de lo que facilita el proceso, porque yo quiero el equilibrio. A mí me gusta la idea de que, claro, hay un régimen de consecuencias, debe haberlo, pero yo quiero también que el que participa de esta economía sepa que hacerlo correctamente también es hacerlo bien, hacerlo de manera rápida, de manera ágil, que no es una condena y que, como dice la abogada Wanderpool, esto no es simplemente salir con un látigo más grande a dar latigazo, no. Tenemos una mejor herramienta para que también el Estado, cuando decida adquirir bienes y servicios, se defienda el interés de nosotros, los contribuyentes, el de ellos también, los que compiten sanamente, como una herramienta. No es una nueva correa para papá dar pela, no es solo eso, es una forma de que las cosas se hagan bien y correctamente, Carlos. Mira, hemos señalado, lo hicimos al inicio, que la normativa tiene 3 bloques. El tema de transparencia y control regularmente a nivel mediático es el que genera mayor nivel de pasión. Pero señalamos que hay otros bloques. El tema de la eficiencia en las contrataciones, que es lo que va a permitir democratizar el mercado público. Hemos hablado del incremento de la participación de los proveedores del Estado. Hemos hablado del incremento de la adjudicación a proveedores distintos vinculados a MIPYME Mujer. Hemos hablado de la participación de los pequeños productores agropecuarios. Hemos hablado que por primera vez el Estado cuenta con más de 1.400 cooperativas que son proveedoras del Estado. Y hemos señalado la mirada de las contrataciones vinculada a una agenda de desarrollo, que yo quisiera que esa sea la conversación, porque ese es el fin de las contrataciones. Lo demás son los medios que hay que garantizar para poder obtener ese fin.
Las contrataciones es el instrumento, el motor que permite garantizar que el Estado cumpla con su fin, que es garantizar derechos para la gente. Eso lo tenemos totalmente claro. Y la normativa establece priorizar la producción nacional. Y estoy totalmente convencido que para lograr eso tenemos que tener mecanismos de eficiencia y que tenemos que tener controles, tanto para los funcionarios de la entidad contratante, el órgano rector, los proveedores y todos los actores del sistema que inciden, que por cierto, como bien señalaste creo en el primer comentario, todos los intereses que inciden en el sistema de contrataciones, porque a veces vemos cómo por un lado motivamos, incentivamos a las políticas de contrataciones vinculadas al desarrollo y por otro lado tenemos una agenda de defender proveedores delincuentes en el sistema de contrataciones. Qué fuerte eso. Bueno, al principio tú comenzaste suave. La gente con tendencia a terminarte fuerte en la terminología. No, son realidades. Gracias, Carlos. Gracias. Definitivamente este es un tema clave, importante. Como muy bien creo que han señalado los compañeros, grande parte de los males del país han surgido de ese régimen, precisamente. La economía del Estado se ha usado mucho para hacerlo mal hecho. Me ofrecieron un cargo en un ministerio, pero definitivamente no lo voy a aceptar. ¿Prefieres seguir haciendo compas? Sí. ¿Prefieres seguir supliendo? Sí. Me voy a asociar con Rosendo para seguir supliendo los clics de las hojas. Miren, señores, importantísimo este tema, neurálgico, clave. Hay que darle seguimiento a la sociedad entera, partidos de oposición, fuerzas de la sociedad en general, academia. Hay que ser vigilante. La puesta en práctica de esto y su éxito va a decir mucho de si podemos avanzar en la institucionalidad. Carlos, gracias.